Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. En esta ocasión quiero compartir un programa ¿Cómo deben ser los predicadores del siglo XXI? ¿Cómo deben ser los predicadores del siglo XXI? ¿Qué palabra tienen que dar los predicadores del siglo XXI? Nuestra base bíblica está ya en Isaías capítulo 61, versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y en el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios, el día del juicio, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Hasta ahí la lectura bíblica. Entonces, gloria a Dios por todos aquellos que han predicado el Evangelio y han hecho que la obra de Dios, por el poder del Espíritu Santo y su trabajo como seres humanos, siervos de Dios, ha dado frutos. Y cientos de personas se han convertido. Gloria a Dios por esos siervos y siervas. Pero hoy estamos asistiendo a una crisis de predicadores bíblicos que tengan y llenen los requisitos de Dios. Aquí está el caso de Isaías. Isaías era un hombre que allá había tenido un encuentro personal con Dios, con el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, y tenía comunión con él. Hoy un requisito básico, fundamental, sin eso no se puede ser predicador, es que la persona que vaya y predique el Evangelio de Cristo debe ser una persona que haya tenido un encuentro personal con Cristo, haya nacido de nuevo, se haya arrepentido y se ha ungido por el Espíritu Santo. Y lo más importante, que el Señor lo llame al ministerio, llamémoslo de evangelista, a ser predicador del Evangelio. Y que esa persona tenga el Espíritu Santo en él y sobre él. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Que tenga la unción de Dios, y lo más importante, que tenga el llamado de Dios y que Dios lo envíe a predicar buenas nuevas a los abatidos. No cualquier evangelio, el evangelio que Dios le predica, el que enseña, el que está escrito en la palabra y que no se puede cambiar ni torcer. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. O sea, el evangelio son buenas noticias, pero también incluye dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a la gente quebrantada, afligida, aburrida de corazón, que estén totalmente desmoralizados. Dice: a publicar libertad a los cautivos, a liberar en el nombre de Jesús gente que está cautiva de demonios, de odios, de amarguras, de ataduras, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Los presos en qué? En el pecado, los presos en la droga, los presos en el alcohol, los que están presos en la pornografía, los que están presos en la mentira, en el adulterio, los que están presos en la hechicería. El predicador del siglo XXI debe proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de venganza del Señor, porque viene un día de juicio. Tarde o temprano usted morirá y enfrentará al Dios de los cielos y dará cuenta a Dios, y a consolar a todos los enlutados. Y ahora sí que hay gente enlutada con tanta mortandad que hay. Entonces, mire cómo es que Dios va dando el perfil de las personas que Él llama a predicar. Que Dios lo llame. Si usted está en el ministerio, como alguien decía, hay tres clases de pastores: los pastores llamados por Dios, ungidos por Dios, fieles a Dios, que no torcen la palabra y la trazan como es; los pastores que se meten, o la gente que se mete al ministerio por negocio, por el cebellé, por la fama, por el poder y lo que pueden conseguir; y los que los meten a sostener el negocio. Usted tiene que discernir y tener claro qué clase de siervo o de líder tiene usted al frente, si es o no un hombre de Dios, una persona llamada por Dios.
que tenga la unción de Dios. Me ungió Dios, me ha enviado, lo unge Dios y lo envía. En eso conoce usted y se guarda y traza bien la palabra de verdad. Ahora dando un saltito al Nuevo Testamento, porque de esto hay mucho que hablar. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice así: parte de la oración del Padre nuestro, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí vemos cómo el Señor enseñó a pedir perdón y enseñar a la gente a que pidiera perdón a través de la prédica del Evangelio. Y allá en Marcos 6:12, volvamos a Marcos capítulo 6, en el versículo 12, dice lo siguiente: y saliendo que predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hoy esta prédica, la doctrina del arrepentimiento, está olvidada. Ya muchos que se llaman predicadores, como no son ungidos por Dios, o si lo fueron, ya cogieron la unción por negocio. Ya no predican que los hombres se arrepientan, ya no predican que la gente tiene que abandonar el pecado. Predican cosas positivas, agradables, para que la gente esté contenta, no se enoje con ellos y ellos consigan la bendición que andan buscando. Y fuera de eso, y se echaban fuera muchos demonios, se ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso hace un verdadero predicador de Dios, un predicador llamado por el Señor, ungido por el Señor, que no le da miedo predicar la palabra como está y llama a la gente al arrepentimiento, y el día que le toca echar fuera demonios los echa, y el día que le toca ungir un enfermo lo unge con aceite, dice, y lo sanaban. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está sobre esa persona. Recientemente una mujer me llamó, me dijo: pastor, estoy muy enferma, me pasó esto y esto y esto. E inmediatamente el Espíritu Santo me dijo: está bajo ataque del enemigo, de Satanás, una opresión satánica fuerte. Y le dije: en el nombre de Jesús, mando en el nombre de Jesús que todo ataque de Satanás sobre ella, en su salud, sea libre en el nombre de Jesús. Y ella me dijo: gracias, pastor. Pues vino aquí. Mi pastor, después de que colgué, yo llegué y me acosté y quedé privada. La oración que usted hizo me dejó privada y dormí hasta el otro día. Como a las 6, 7 de la mañana me levanté. ¿Se levantó qué? Sana, contenta y gozosa. ¿No es? Eso es lo que hace Dios, lo que quiere hacer Dios a través de los predicadores. Pero tienen que ser llamados, tienen que haberse arrepentido de haber nacido de nuevo, no buscando fama y ser como artistas en la tarima haciendo shows y un poconón de cosas que hacen para entretener a la gente, pero no llaman a la gente al arrepentimiento, dan prédicas suaves. Mire lo que dice, por ejemplo, Marcos 16:20. Vamos a ir a Marcos 16:20. Estamos aquí, vea, Marcos capítulo 16. Versículo 20, que dice así, vean: y ellos saliendo, los discípulos, predicando en todas partes. Eso es algo que hace falta hoy en las iglesias, que los predicadores, que la gente que entienda la gran comisión, dice, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y ellos saliendo, y el Señor llamó a salir. Pero hoy en día todas las actividades evangelísticas se hacen dentro de la iglesia porque ahí hay dinero. En cierta ocasión llamé a alguien, un evangelista que me recomendaron, no, que Dios lo usa, que esto y para otro, y yo lo llamé: hermano fulano de tal, le habla el pastor tal de esta ciudad, necesito que venga para acá y nos bendiga con su ministerio y todo. Necesito que haga una campaña en la calle. Oh, sorpresa, cuando este predicador me dice: pastor, qué pena, yo soy evangelista de adentro, yo solamente le predico a la gente de la iglesia. ¿Cómo? ¿Que usted es predicador de adentro y no de afuera? Sí, ese es mi ministerio.
Yo no encuentro ningún ministerio de predicador de adentro. Y obviamente no vino, y gloria a Dios, porque hubiera perdido el tiempo y la plata y la ofrenda se le hubiera dado a una persona que tiene otra visión distinta. Si Jesús andaba por todas partes, y aquí dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y por la iglesia no salir, por los predicadores no salir, por el pueblo no salir a predicar en todas partes, que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Entonces la calle está llena de ladrones, la calle está llena de drogadictos, la calle está llena de borrachos, de cantina, la calle está llena de gente pervertida, a diestra y siniestra, la calle está llena de delincuentes. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? La luz está escondida, la gente no teme. ¿Por qué? Porque no hay quien predique. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mirar, ¿ve? Tenemos que mirar. Entonces el predicador tiene que salir, la iglesia tiene que salir a todas partes y el Señor la va a ayudar. Pero hoy no quieren hacer eso, la gente no quiere salir a predicar. No, ese no es mi ministerio. Entonces arranquemos Mateo 28, 19. Vamos a buscarlo, vayamos a buscarlo. Mateo 28, el último capítulo de Mateo, verso 18. ¿Ve? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad o toda potestad, que es lo mismo, me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dice a los discípulos, por tanto, id. Si usted es discípulo del Señor, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la orden de esto es para el predicador y para todo cristiano, pero la mayoría de los cristianos no va a ninguna parte, no predica ni al vecino que tiene al lado por años, por décadas, no le predica. No ha evangelizado ni siquiera la cuadra donde vive, ni al frente, ni nada. ¿Por qué? Porque quizás su testimonio no sea el mejor. Se dan cuenta de las peleas y los escándalos que forman en la casa. Cómo vive, lo que habla, lo escuchan los vecinos diciendo palabras no muy santas. Pero los domingos lo ven saliendo con su Biblia, así, o quizás a esos cristianos que se creen más santos que los demás y no saludan a nadie en la cuadra. Si tienen su carro, sacan su carro y no miran a nadie, no saludan a nadie, no, nada. ¿Ve? ¿Qué clase de cristiano es? La gente no quiere ser como una persona esa. ¿Ve? Mucho menos les van a enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, si ellos mismos ni las cumplen. Entonces mire que el predicador tiene tremendo desafío, pero el Señor promete estar con usted, ayudarlo en todas partes y respaldarlo. Se necesitan predicadores que tengan pantalones espirituales, gente que ha sido tocada, llamada, como dice allá en Isaías, me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ha ungido. Necesitamos predicadores que saquen tiempo para orar, para ayunar y que salgan. No dice en las epístolas pastorales, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. El primero que tiene que salir a predicar en la calle es el pastor, pero no, los pastores andan en sus carros, en sus oficinas con aire acondicionado. Pues gloria a Dios. Eso que digo aquí no es porque me dé envidia en ningún momento, pero Dios, si el Señor, el Rey de Reyes, el que ellos dicen ser sus siervos y predican, andaba en la calle y se asoleaba y caminaba y se sentía cansado y pedía agua, hasta una samaritana le pidió agua y la evangelizó. Entonces, ¿por qué hoy los siervos no salen a predicar? Y tienen equipo y tienen carro y de todo y gente que los ayuda si ellos se animaran, pero no, ellos mandan. Pero y todos los días hay que servirle al Señor. Entonces, hermano, Marcos 16, 20, vamos a volver a Marquitos. Marcos 16, 20, ahí está la escritura, ¿verdad? El último versículo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Se necesita eso. Allí están la gente, los testigos de Jehová. Ellos andan por todas partes. Ellos tienen dividida la ciudad en distritos. Yo me he encontrado con el caso aberrante, con líderes de determinados barrios de Barranca que me dicen, ¿y usted por qué viene a este barrio a predicar si este barrio pertenece a nuestra iglesia? Yo les he dicho,
Deme los planos y muéstreme la escritura que usted es el dueño de esto para yo no pisarle su territorio. Y yo le pregunto a la gente de su barrio, aquí han venido la gente de las iglesias, aquí no viene nadie, aquí lo que vienen son los testigos de Jehová. Entonces, ¿de qué hablan? Ni rajan ni prestan el hacha. Y las órdenes, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y cuando usted predica en todas partes, dice, ayudándole el Señor y confirmando la palabra. Esa es la gente que se necesita ahora. Ese es el predicador que se necesita ahora. Que le crea al Señor. Vamos a ir allá a Romanos 2:21. Gloria a Dios. Romanos, el que quiera oír que oiga. Romanos capítulo 2, versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. ¿De qué está hablando? Del testimonio. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, dése cuenta, el testimonio, tiene que cuidar la doctrina, ¿sí? Entonces, si el pastor dice, traigan los diezmos, el que no trae los diezmos es un ladrón, y los ladrones no entran al reino de los cielos. ¡Santo! Pero ¿será que el líder de la iglesia diezma? Ellos también tienen que dar el diezmo, pero al alcalde, ¿quién lo ronda? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea hurtar, hurta. Aquí hay ladrones en esta congregación. No diezman ni ofrendan, son ladrones. Juicio de Dios les va a caer. Y él es el primero que no diezma. No diezma ni por venganza. Los ladrones no están en el reino de los cielos. Va para allá, pero para acá no. Y Dios vea, Dios se molesta. Tú que dices que no sea adulterado y adultera. Entonces, ¿cuántos líderes tienen la esposa que no es la esposa con la que se casaron y cometieron adulterio y siguieron en el ministerio como si nada? Yo no digo, pero que moralmente un siervo de Dios tiene que estar intachable, que la gente no tenga nada que acusarlo. Pero cuando están acusados de adulterio, de mentira, de cosas terribles y siguen predicando como si nada, entonces esa gente no tiene sangre en la cara. Tú que dices que no sea adulterada, adultera. Entonces, ¿con qué autoridad predica un siervo que ha sido cogido en adulterio una o varias veces? O que golpea a su esposa, o la ha hecho abortar, pero él es el siervo de Dios. Y tú que abominas, entonces cometes sacrilegio. Tú que te jactas de que eres santo, que la ley dice con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, hermano, Jesús no se equivocó cuando dijo, por sus frutos los conoceréis, y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo está tu vida, predicador? ¿Cómo está tu vida, líder? ¿Cómo estás tú que te jactas de que perteneces a determinado grupo denominacional y se creen mejores que sutano, perencejo y sutanejo, y no es que nosotros, y el que no esté con nosotros no está Dios, y salva, y viven en adulterio, en mentira, en engaño, en trampas, y así predican el evangelio? Con el que les da ofrenda y diezmo lo tratan con paños de seda, y a la pobre viejita que les pide para un buno, no tengo, hermano, usted está en pecado, váyase a pie y pague el juicio. Esos son los siervos, los predicadores de hoy en día. Discúlpeme, pero me acuerdo de lo que me decía mi abuelita: hay que le caiga el guante que se lo chante. La palabra es dura, pero si usted está escuchando, tenga la valentía de escuchar y permita que Dios le siga hablando. Ahora, mis amores, mire lo que dice Romanos 10:14. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 14. Que dice así, vea: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta? Uno de los talones de Aquiles de las iglesias cristianas en esta ciudad es que no salen a predicar, o salen cada 8 días. ¿Y cuántas personas se mueren en la ciudad en un lapso de 8 días? ¿Cuántos ingresan a las drogas en un lapso de 8 días? Dios me mandó a principios de este año a evangelizar
todo el corregimiento del Llanito, casa a casa. Entré en oraciones, ayuno durante más de 3 semanas y luego arranqué a predicar. Y en una de esas prédicas Dios me dijo, predica en esta casa. Y me extrañó. Dije, bueno, Señor, porque yo tenía planeado en otra parte, pero como dice el refrán, una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo enalma, el Dios de la gloria. Y yo me paré, bueno, y prediqué ahí. Y listo, la gente escuchó, recibieron literatura, se oró por enfermos y todo, y se reprendieron demonios, gloria a Dios. Pero en esa prédica estaba un muchacho que recibió el mensaje, pero que endureció ese corazón y días después se ahorcó. Eso salió por las noticias. Lamentable, pero Dios le dio la oportunidad para que escuchara. No quiso creer, ya el asunto es entre él y Dios. Pero si nadie hubiese salido a predicar, Dios le dio la última oportunidad. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y si el evangelio que se está predicando es un evangelio de prosperidad, de victoria, de bendiciones, de que todo va a estar bien cuando ya estamos en dolores de parto, se acerca la gran tribulación, se acerca el arrebatamiento de la iglesia, se acerca el advenimiento del anticristo, la persecución en la iglesia ya llegó, el fascismo está creciendo en el mundo, el mismo pueblo va a nombrar a su líder, el anticristo, eso es fascismo y la gente está ahí. Mire, los jóvenes hablan haciendo huelga en el mundo a través de esta muchacha Greta y los llevan en todas las plazas del mundo. Hicieron recientemente una manifestación exigiéndole a los políticos del mundo que implementen políticas sobre el cambio climático. Pero es ahí, los políticos van a aprovechar, el anticristo va a aprovechar, y los jóvenes en Isaías 3 habla de eso. Entonces se va a implementar el fascismo, la dictadura del anticristo, y los jóvenes están haciendo y ni tienen ni idea cómo los manipula el diablo. Pues, pero ¿cuál es el papel de la iglesia? Predicar el evangelio. Pero si la gente no oye, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esta ciudad que no tiene 200,000 habitantes y el 70, el 80% de la gente no se ha convertido. Si la gente saliera, ¿qué pasaría si salieran 20, 30 iglesias durante una semana a predicar en todos los barrios de la ciudad? Algo pasaría, pero no hay plata, ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y los predicadores sentados, y la gente que sabe predicar, y la gente que tiene ganas no les dan permiso, y tienen que hacer una carta y ser aprobada por no sé quién y por el Sanedrín, pues, para que prediquen. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No los dejan salir, no los autorizan, que porque no tiene un cartón de teología. Muéstrame el cartón de teología del apóstol Pedro, muéstrame el cartón de teología de Mateo, de Leví, de Felipe, de Santiago. El cartón de teología lo que cogieron con el Señor de rodillas en oración y ayuno y la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que se necesita. ¿Para qué tenemos la cabeza tan grande si los conocimientos que los tenemos no los usamos para nada? Y fuera de eso torcemos la escritura. No dice la palabra ahí en el versículo 15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Usted tiene hermosos sus pies, mientras usted no anuncia el evangelio como es y predique la palabra como es, usted no tiene los pies hermosos, los tiene horribles, porque están llenos de pereza y quizás contaminados del pecado y la inmundicia. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque no hay quien le predique, y los que conocen el evangelio tampoco obedecen. De coctudo con paperas. Así que, ¿qué está haciendo usted con el llamado de Dios? ¿Qué está haciendo usted con el llamado de Dios? Así que, mi amigo, mire lo que dice allá en 1 Timoteo. Vamos a ir a 1 Timoteo, vamos a buscarla. Espero que esté siendo bendecido. En el capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3. Dice así, en el versículo 16, dice así, vean. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Dios lo llamó y me llamó a mí y a usted a predicar a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero hay que predicar el evangelio de Cristo. Y ahora, ¿qué dice allá 1 Timoteo 5? Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5. Dice así, vea. Vamos a ver en el versículo 15.
Versículo 15, sí. Versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y cuál es el trabajo de un líder? Predicar y enseñar. Hoy en día hay gente que está en el ministerio, que son pastores, pero no son maestros. Pastor y maestro, dice la Escritura, es el único ministerio doble que tienen los siervos de Dios llamados al pastorado. Enseñar y predicar. Eso. Ser maestro y ser pastor. Pastor y maestro. ¿Sí? Y el predicador debe predicar y compartir la Escritura y enseñar las vocales del Evangelio a la gente. ¿Sí? Pero dice, deben tener doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hoy faltan muchos predicadores, predicadores, ¿eh? Así que mi amigo, que Dios los ayude, porque estamos mal, dice, pero el Espíritu Santo, dice en 1 Timoteo 4, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a predicadores, dice, y a maestros y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, están en apostasía, están en blasfemia del Espíritu Santo. Vea el programa en YouTube que grabé recientemente sobre lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, una perspectiva diferente a solamente decir que la sanidad es en el nombre de Satanás. Mucho cuidado con eso. Entonces, escuchando espíritus engañadores y por la hipocresía mentirosa que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos de Dios para que con acción de gracia participasen en ellos y los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que mi amigo, ojo con eso. Mire lo que decía Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Hoy falta doctrina en las iglesias. Los cultos principales a los que un líder debe exigir que la gente vaya es el culto de enseñanza bíblica o de doctrina y el culto de oración. Y les dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Así que mi amigo, usted tiene que estar listo para servirle al Señor, y usted tiene que ser fiel a Dios. Dice, entre tanto que voy, le decía Pablo a Timoteo, ocúpate en qué, en la lectura, en el estudio, en la exhortación y la enseñanza. Esos son los trabajos de un predicador del Evangelio, de un siervo de Dios. Ocúpate en el estudio, en la lectura, la meditación, la reflexión, en la exhortación y la enseñanza. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en cosas permanentes en ella. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si el predicador se tuerce y predica el evangelio de la prosperidad, van a ir en el nombre de Jesús al infierno, y la gente sabe eso y sigue metida en las iglesias. Huyan, porque Dios le está hablando claro. Después no diga que no hubo palabra para usted. Fue un placer estar con ustedes. Le habló con mucho amor y respeto el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones, mis amores.